Estamos listos, Margaret. Muchas gracias, Stephen. Muy buenas tardes a todas y todos. Me llamo Margaret Myers y soy directora del programa de Asia y América Latina en el Diálogo Interamericano. Les damos la bienvenida del parte del diálogo de East Consulting y la Cámara de Comercio Peruano-China, los organizadores de este evento, que es titulado La Alianza del Pacífico: ¿Cuál es el estado actual de las inversiones asiáticas? Ese evento se llevará a cabo en español, pero la interpretación simultánea en inglés está disponible para aquellos que se unen al evento en Zoom. So this entire event will be held in Spanish. Everyone will be speaking in Spanish, but if you would like simultaneous interpretation, you can access that at the bottom of your screen using the Zoom button. And for those who would like to send questions to our experts, please use the Q&A function at the bottom of your screen to send those questions. Invitamos a los participantes a enviar preguntas utilizando la función Q&A en Zoom, que está en la parte inferior de la pantalla. Vamos a reservar suficiente tiempo para las preguntas de la audiencia al final de la sesión. Ha pasado más de una década ya desde que los 4 miembros de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia y Chile, articularon su interés común de crear un mayor intercambio con las naciones asiáticas. A través de los años, el rol de la alianza en generar un pacto transpacífico ha perdido un poco su ímpetu, pero las relaciones bilaterales entre los 4 países y Asia han continuado creciendo y evolucionando, producto de una mayor presencia y cooperación de empresas y entidades asiáticas en aún más sectores económicos. Y China, en particular, como sabemos, ha convertido en un socio comercial y de inversión muy influyente en la región. Entonces, después de muchos años de relaciones más amplias entre Asia y estos países, ¿cómo debemos caracterizar la inversión asiática de este bloque? ¿Qué debemos esperar en el futuro? ¿Y qué está funcionando bien para la región y qué mejoras se pueden hacer? Y dado los cambios políticos en casi toda la región, hay perspectivas de una mayor colaboración dentro de este bloque u otros bloques para atraer inversiones asiáticas cada vez más beneficiosas. Para ayudarnos a entender estos claves desarrollos, tenemos un impresionante grupo de expertos académicos y también algunos expertos que trabajan casi cada día para dar forma a la relación entre sus países y varios actores asiáticos. Osvaldo Rosales fue director de la División de Comercio Internacional e Integración, CIPAL, de las Naciones Unidas. Parsifal Sola Alvarado es fundador y director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, basado en Bogotá. Damos la bienvenida también a Claudia Martínez Zúñiga, quien es asociada senior con Rodrigo Elias y Medranos, abogados en Lima. Shedel Franchioli está con nosotros de la Ciudad de México, donde es asociada en el bufete Galicia Abogados. Ignacio Tornero es fundador y CEO de East Consulting, una empresa de consultoría basado en Chile. José Francisco Mafla es un socio con Brigard Urrutia en Colombia, otro bufete de abogados. Y por último, Juan Carlos Capuñay fue embajador a Perú, de Perú a China, Japón y Singapur, y también trabajó como director ejecutivo en la Secretaría de APEC. Estamos muy agradecidos a todos ustedes, nuestros panelistas y comentaristas, por compartir su tiempo con nosotros hoy y también sus perspectivas. Y entonces, sin más preámbulos, empecemos con las observaciones de Osvaldo Rosales, quien ha observado y documentado este fenómeno por muchos años, no solo en Chile, pero en toda la región. Osvaldo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Margaret.
En primer lugar, un saludo y un agradecimiento al Inter-American Dialogue en tu persona y a la Cámara de Comercio Peruano-China. Por la estrechez del tiempo, hablaremos casi en cápsulas. Transcurrido 11 años, como tú bien decías, mi impresión es que el balance de la Alianza del Pacífico en materia de atracción de inversión asiática es bastante pobre. La inversión china, es cierto, venía creciendo hasta la pandemia, pero habrá que ver cómo sigue evolucionando en los próximos 2 años, habida consideración de los efectos de lo que está pasando allí. Las inversiones japonesas y coreanas no muestran avances relevantes y aún menos logros detectamos en materia de atraer inversión de Singapur, Malasia, Indonesia u otras economías relevantes. Según la propia web de la Alianza del Pacífico, en el periodo 2014-2019, solo un 12% de la inversión extranjera directa que llega a la región, que llega a la Alianza del Pacífico, perdón, corresponde al Asia, básicamente China, Japón. 24% corresponde a Estados Unidos y una cifra parecida a la Unión Europea. Por lo tanto, la Alianza del Pacífico, en tanto imán de atracción de inversión asiática, como tal, no está operando. En el caso chileno, los grandes inversionistas chinos vienen creciendo gradualmente en la medida que se van familiarizando con normativas legales e institucionales, por ejemplo, en materia de concesiones en infraestructura. Hace 10 años no eran actores y hoy día empiezan a ser actores algo relevante en este ámbito. Pero lo más importante en los últimos 3-4 años han sido inversiones en electricidad. De hecho, la State Grid Corporation adquirió 2 empresas, una española y una norteamericana, por un valor acumulado de 5.200 millones. Y esta empresa hoy día controla el 57% de los clientes de distribución eléctrica en Chile. Es un dato muy relevante. Y otras inversiones importantes se han dado en minería. La minería Tianqi adquirió el 24% de SQM, que es una empresa muy relevante en materia de salitre y litio, por un total de alrededor de 4.300 millones de dólares. Otros sectores en los cuales llegan empresas importantes chinas, básicamente ahora energías renovables y sector financiero. Pero también hay interés en búsqueda de oportunidades en materia de turismo, infraestructura y agroindustria, y ahí destaca la presencia de una empresa, de una de las más grandes empresas vitivinícolas chinas, que ha comprado un par de viñas, que es la Yantai Changyu. Ahora, dicho esto, pensando en términos de la alianza, y esperando que me queden unos 3 minutos, yo diría a nivel del listado, en mi opinión funciona bien en la alianza y que funciona menos bien. Los logros, avances en liberalización comercial, bienes y servicios, continuidad en cumbres ministeriales y presidenciales, esto en la región no es poca cosa, continuidad en materia de grupos de trabajo y agregación de nuevos grupos, actividades conjuntas entre agencias de promoción de exportaciones en algunos países, compartir embajadas y oficinas de estas agencias en 3 países, el protocolo que originó el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano, que en rigor no está operando como tal, pero que hay avances importantes, si bien han demorado algo. Y por último, el elevado número de observadores. Hay 61 países observadores, lo cual es una muestra del interés global que concita esta experiencia. Ahora, en el listado de los desafíos o insuficiencias, el comercio intra-alianza del Pacífico sigue siendo muy bajo. El comercio interindustrial es prácticamente irrelevante y por ende hay una ausencia de cadenas de valor al interior de la alianza. La relación con Asia-Pacífico sigue siendo básicamente bilateral. Por ende, el vínculo con Asia-Pacífico no es coordinado. Los países aún negocian por separado en circunstancias que ya la alianza cumplió 11 años. Como ya decía, la inversión asiática en la alianza es muy menor y en mi opinión no existe una estrategia de aproximación al Asia-Pacífico, una estrategia que sea compartida por estos países. Y derivado de lo anterior, no se ven perspectivas de cadenas de valor intra-alianzas, no hay convicción en torno a ellas, y creo que un atractivo mayor de la alianza radicaría en un vínculo con Brasil y en la convergencia Alianza del Pacífico-Mercosur, ámbito en el cual creo que se abre una ventana política, oportunidades que en los próximos 2-3 años podría generar réditos
interesante. Y por último, la dimensión institucional. La relación 15-1 entre observadores y miembros ya no admite demora. Claramente, la Alianza del Pacífico, los 4 países tienen que definir qué van a hacer con esa gran galería de países observadores. Se requiere mayor solidez institucional si es que la alianza quiere ser tomada en serio. Gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, por esas observaciones, especialmente con respecto a la estratégica, del bloque hacia Asia o lack thereof, como puedes decir. Bueno, entonces vamos al caso de Colombia. Parsifal, le invito a dar sus perspectivas. Muchas gracias, Margaret, y a todos los organizadores por la invitación y por la iniciativa. Me gustaría comenzar por hacer eco de las palabras del doctor Rosales. La vista desde Colombia va a lo largo de las líneas de la descripción ofrecida. Hay muy poca cooperación. El bloque francamente no ha tenido, por un lado, ni particulares beneficios para Colombia tangibles, ni tampoco ha habido una iniciativa por parte de las instituciones colombianas, del gobierno colombiano, de las industrias locales, de utilizar la plataforma como mecanismo para algún tipo de coordinación, ya sea con otros países o incluso con la negociación, con negociaciones con países del Asia-Pacífico. Habiendo dicho eso, me gustaría comentar más que todo acerca de China, que es el país de mi área de enfoque, experticia, en relación a Colombia y cómo esto se ha venido desarrollando dentro del marco de la Alianza Pacífico. Al igual que los países del bloque como el resto de la región, ya sabemos que esto no es un problema particular de los 4 países de la alianza, sino a nivel regional. Existen muchos déficits que van incluso en el caso de Colombia, creo que es aproximadamente 4-1, un déficit comercial con China, los números más recientes del año pasado, el cual se ha mantenido durante la última década, más bien tildando hacia un incremento y no hacia un mejor balance comercial. Hablando ya desde el punto de vista personal, tuve la oportunidad precisamente cuando se creó la Alianza Pacífico de participar en varios de los eventos los eventos de lanzamiento en China, particularmente en Beijing y en Shanghai, donde se quería utilizar la plataforma, por lo menos utilizar ese momentum de lanzamiento para darle una mayor proyección, por lo menos a nivel local, y dar a conocer los beneficios que esto representaría para China. Lamentablemente, como se comentó en un principio, muchas de esas promesas que se hicieron en esos lanzamientos quedaron en palabras vacías. También se prometía coordinación entre las instituciones como ProColombia, ProChile y sus equivalentes en México y en Perú, cosa que tampoco ha sucedido. No se han dado coordinación entre todas estas instituciones comerciales y los problemas, los cracks, por falta de una mejor palabra, se vieron desde un principio. No había coordinación entre las embajadas, no había coordinación entre los consulados, y esto se suponía que era el lanzamiento. Y creo que los resultados se han visto claros, las estadísticas que comentó el doctor Rosales. En miras al futuro, en el caso particular de Colombia,
dada la nueva administración y los lineamientos de su política exterior, la Alianza Pacífico no figuró en ninguna de las campañas presidenciales, tampoco figuró en los pocos pronunciamientos que han salido desde que el presidente Petro tomó la presidencia. Los temas principales han estado enfocados en relacionamiento con Venezuela y temas domésticos como la paz. Entonces, francamente, no veo una proyección o un interés por parte del gobierno colombiano de corregir esta dirección y aprovechar el bloque en su máxima expresión. Gracias. Muchas gracias, Parsifal. Claudia, ahora nos puede contar un poco sobre lo que está sucediendo en Perú desde su punto de vista. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. En el caso de Perú, y estando totalmente alineada con lo que mencionó el doctor Rosales y Parsifal, para no repetir todo el tema de la Alianza del Pacífico, me voy a enfocar en sí en las inversiones asiáticas en el Perú, que si bien es cierto, no es que hayan llegado debido a la Alianza del Pacífico, sí contamos con inversión asiática y es importante que veamos cómo están actualmente. Bueno, la inversión asiática en el Perú se desarrolla de diferente manera y dependiendo de los países por los cuales vienen acá. Las inversiones ya vienen de China, de Japón, de Corea, se dan acá de manera distinta. Para poder explicar esto, brevemente voy a mencionar dos ejemplos del estado actual de las inversiones chinas y de las inversiones coreanas en casos muy específicos y puntuales. Por el lado chino, el lado de la inversión china, Perú es el segundo destino de las inversiones chinas en Latinoamérica, siguiéndole a Brasil nada más. Las inversiones que tenemos superan los 30.000 millones de dólares y el estado actual de esta inversión china depende del sector en el que están. Es decir, por ejemplo, actualmente el sector minero del Perú, en el que tenemos empresas como Las Bambas, Chinalco, Río Blanco, han presentado varios problemas por temas sociales, por paralizaciones, por temas del gobierno, que han afectado sus inversiones y ha estado en todas las noticias alrededor del mundo. Si bien es cierto, eso es un tema que se presenta en todo lado, esto ha retrasado el avance y ha tenido varias repercusiones económicas en el Perú. En inversiones chinas también en el sector eléctrico, algo que llama mucho la atención, por ejemplo, es la adquisición de Luz del Sur, que es la empresa de distribución eléctrica más grande del Perú, que en plena pandemia, en 2020, fue adquirida por la empresa China Yangtze Power, que es subsidiaria de Tres Gargantas, de la Corporación de Tres Gargantas, y pues al adquirirla, esta empresa ahorita tiene el 86.3% de las acciones, o sea, tiene esta empresa que es bastante grande, es la más grande del Perú. Y algo particular en este sector que se está presentando ahorita, y me gustaría mencionarlo, es que la semana pasada se dice que, bueno, Enel, que es la otra empresa grande de distribución eléctrica del Perú, va a ser vendida. Esta empresa es de capitales italianos. Y hay varias empresas chinas, estatales chinas, que están interesadas en adquirir este proyecto. Pero, lamentablemente, no creo que sea posible que lo puedan hacer porque en 2021 hay una ley que establece el control previo de operaciones en la concentración empresarial. Y como sabrán, bueno, en China las empresas estatales están dominadas por SASAC. Y bueno, eso genera el hecho de que en ese, por ejemplo, para Enel, no considero que vaya a ser posible que empresas chinas puedan venir a invertir, a pesar de que conozco empresas que están interesadas. Otros sectores también que presentan problemas son las constructoras chinas, que últimamente han tenido problemas de investigaciones judiciales, de posibles corrupciones, etc. Y casos de éxito acá en el Perú de empresas chinas, tenemos el puerto de Chancay, que está dado por la empresa COSCO Shipping Port y que va a tener este puerto la capacidad para tratar buques, que son buques más grandes del mundo. Y en el caso de las empresas coreanas, brevemente lo que se ha dado y es algo interesante es acuerdos gobierno-gobierno.
en el 2019 para desarrollar el aeropuerto de Chinchero, que es el aeropuerto que los va a llevar a todos ustedes a Machu Picchu. Fue otorgada la buena pro al gobierno de Corea. Ahorita se viene desarrollando a través de empresas coreanas, y bueno, se viene desarrollando de una manera correcta y de una manera buena, se puede decir. Y bueno, esos son algunos de los ejemplos. Hay más, sí hay empresas coreanas que han mencionado que están interesadas, pero dada la coyuntura actual que tenemos, y los problemas que se presentan económicos y problemas de China, etcétera, creo que se ha paralizado. Y bueno, en términos de Perú, en la Alianza del Pacífico, y tal como lo dijo Osvaldo, efectivamente creo que es necesario armar una estrategia como bloque. Yo sí creo que es importante que podamos actuar así, porque hay empresas como por ejemplo China Railway de China, POSCO de Corea, Mitsui de Japón, que invierten en Chile, en Colombia, en México, en Perú, y que es importante que sepan que somos un bloque y que bueno, que van a tener inversiones en todos estos países que forman este bloque. Y bueno, Parece que que perdimos aquí está, Claudia. okay. Puede continuar. Sí, Oh, no, ok, perfecto. Y solo para cerrar lo que estaba mencionando, y porque yo veo muchos temas chinos acá, que una de las cosas más importantes, ya sea como Alianza del Pacífico, para atraer inversiones asiáticas hacia nuestros países y nuestra región, un tema muy importante es el tema cultural, es entender cómo hacen negocios estas empresas. Y no sé si ustedes han visto usualmente que los oradores chinos, el presidente Xi Jinping, etcétera, siempre termina sus discursos o empieza sus discursos con proverbios chinos, para que todo el mundo los entienda. Entonces, creo que es pertinente ahora mencionar uno que dice Wu Chang Nan Min, que significa no se puede aplaudir con una mano, se necesitan dos. Y en este caso yo creo que pueden ser 4 manos. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora vamos al caso de México. Cheryl, ¿cómo se perfila la inversión asiática en México? Claro, respecto a las inversiones asiáticas en México, ya estando a más de una década, como habíamos comentado, del establecimiento de la Alianza del Pacífico, podemos decir que en México existe una opinión generalizada sobre la conveniencia de diversificar las relaciones comerciales de México con otros países, principalmente para disminuir la dependencia con nuestro país vecino, Estados Unidos. A la par existe un reconocimiento evidente respecto a la ubicación geográfica privilegiada de México en la cadena de suministros. Por ello, cada vez más vemos inversiones asiáticas. Los principales socios, China, Taiwán, Japón y Corea del Sur. En particular hoy, Taiwán exporta a México principalmente circuitos eléctricos, máquinas y aparatos de oficina, aparatos de telefonía y máquinas de procesamiento de datos, entre otros. A 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y China y a 9 años de haber sido elevado el nivel de relación de asociación estratégica integral, la vinculación, yo considero, entre nuestros países pareciera ser más sólida que nunca. En materia económica, la labor de promoción de comercio y la inversión ha sido una constante al punto de convertirse en el primer socio comercial de México, la región Asia-Pacífico en su segundo socio comercial en el mundo y su tercer mercado de exportación, sobrepasando lo que en algún momento fue Japón. Como dato adicional, quisiera agregar que a pesar de las interrupciones del comercio internacional por la pandemia de COVID-19, el comercio bilateral entre China y México mostró solo una caída del 9.5%. En cuanto a la promoción de inversiones, me uno a lo que han comentado anteriormente. No ha habido un esfuerzo como bloque. Sin embargo, México sí ha realizado esfuerzos individuales para consolidar la agenda de inversión. Lo que buscan en estos esfuerzos es que han facilitado el diálogo entre los potenciales inversionistas chinos, el gobierno federal y los gobiernos estatales, y participan y realizan foros y seminarios que promocionan las inversiones.
Finalmente, por lo que respecta a China y derivado de la actual complicación que existe con Estados Unidos, quien hasta hace un par de años era su socio comercial más importante, pues China ha puesto la mira en México para la relocación o el llamado nearshoring de la cadena de suministro de China al mercado norteamericano, lo cual se anticipa como una posible fuente de inversión constante y alta en nuestro país. Por lo que respecta a Corea del Sur, Corea es nuestro sexto socio comercial a escala mundial y México es el primero de América Latina para Corea. El comercio bilateral se ha duplicado en los últimos 10 años. En lo que respecta a las inversiones directas de Corea en México, existen más de 2,000 empresas con inversión surcoreana en su capital social, en las que se destacan Samsung, LG, Kores, Kepco, Kogas, POSCO, Hyundai y Kia. Corea es la 12ª fuente de inversión para México a nivel mundial y la segunda de Asia. La relación de México con Corea del Sur es cada vez más relevante en la búsqueda de construcción de nuevos esquemas de vinculación con Asia-Pacífico y el sudeste asiático. Japón representa para México el sexto socio comercial con el 2.4% del total de nuestro comercio. Es importante mencionar que muchos productos que provienen de Japón son comercializados mediante a través del TEMEC, mediante la región TEMEC, entonces no es posible siempre detectar la procedencia inicial, pero muchos de estos productos suelen ser japoneses. Los principales productos comercializados son maquinaria, industria y automotriz. México lleva a cabo numerosas actividades de promoción comercial e inversión con el objeto de promover el aumento de la presencia de productos mexicanos en el mercado japonés. Ahora bien, en relación a la Alianza del Pacífico, cabe decir que es una de las prioridades del proceso de integración de México. Sin embargo, considero que se puede hacer más, o sea, hay como bloque. La alianza constituye una gran oportunidad para el sector productivo nacional. Finalmente, quisiera agregar que las economías de los países individualmente consideradas pues se pueden considerar como simplemente 4 economías abiertas de tamaño pequeño a medio. Sin embargo, unidas, cuentan con una población de cerca de 215 millones de habitantes, con un PIB que corresponde al 37% de toda la región y además ocupa la 9ª posición entre las economías más grandes del mundo y en materia de negocios concentra el 50% del total de Latinoamérica. Muchas gracias. Excelente, Sheila. Muchas gracias a usted. Embajador Kapuñay, usted ha trabajado para establecer lazos a través del Pacífico durante la gran parte de su carrera. ¿Qué tendencias ve en la inversión asiática en Perú o en el bloque entero? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas. Yo creo que el tema de la relación de la Alianza del Pacífico con Asia debe ser visto tal como lo han presentado los anteriores no panelistas, desde una perspectiva tanto bilateral como multilateral. Bilateral está avanzando muy bien. Hay una relación muy bien estructurada con los distintos países de la alianza. China es el primer socio comercial de Chile y el Perú, un socio muy importante en México y en Colombia. China tiene inversiones muy importantes en distintos países de la alianza. Yo creo que ese aspecto debería también ser la base para poder avanzar y juntos tratar de crear un esquema o un proyecto compartido de acercamiento al Asia y en particular a China y Japón, que representan China el 6% y Japón casi el 5% de las inversiones en los países de la alianza. Lo que yo creo es que existen una serie de posibilidades para poder tratar de compartir experiencias y compartir proyectos. Existió una propuesta hace muchos años atrás de un ministro de Hacienda y Economía, creo se llama, el Ministerio de Chile, ministro Lavados, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y él hablaba de lo que él mencionaba como la inversión cruzada,
la inversión que podían efectuar el sector privado de los países de la Alianza o de los países de América Latina, con el objeto de poder presentar y tener un mercado ampliado. Una experiencia similar existe en los países del ARCEP, ¿no? ¿no? Del sudeste asiático más los 5 grandes en Asia, en que recibe el nombre de, ¿no?, Cumulative Rule o regla de acumulación, que se van, ¿no?, integrando, acumulando mercados, posibilidades con el objeto de poder ofrecer algo mucho más integral a la inversión, ¿no?, asiática. Eso es un poco, ¿no?, lo que nosotros tendríamos que tratar de ver. Ahora, digo que esto tiene que verse desde el punto de vista bilateral, pero también multilateral, porque competimos o somos parte de la arquitectura de integración del Asia-Pacífico. En nuestra zona, la alianza, el acuerdo, ¿no?, integral y progresivo, el CPTPP, pero también tenemos el ARCEP en el Asia, y todo ello como parte del APEC. Existen coincidencias en lo que se refiere a las normas sobre promoción de inversiones, protección de inversiones, trato a las inversiones, tanto en el CPTPP como en el ARCEP, como en la Alianza. Existen muchas coincidencias y existen, ¿no?, posibilidades de poder trabajar conjuntos. Ahora, lo importante sería, ¿no?, tratar de ver qué experiencias ellos han tenido con el objeto de poder avanzar en nuestra parte. Por ejemplo, algo que se podría ver es, ya la Alianza ha publicado un documento sobre proyectos de infraestructura para que sean, ¿no?, puestos en el mercado, con proyectos tanto en Colombia, Chile, México y Perú. Cosas así se podrían hacer de manera conjunta, ¿no? Compartir o tratar de presentar posibilidades de inversión. Quiero mencionar algo, digamos, en particular, ya un poco, digamos, no tratando de ver el aspecto procesal de qué podríamos hacer. El próximo año, o el año 2023, será el año de la presidencia del Perú en la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Yo ya no estoy en el gobierno, tuve 46 años, ya no. ¿Por qué no se piensa a nivel del sector privado de la Alianza del Pacífico en tratar de ir elaborando una propuesta a nivel de la Alianza del Pacífico, a nivel privado, quizás con participación gubernamental, con el objeto de tener algo montado para el 2024? Cuando el Perú será sede de la APEC y habrá la cumbre empresarial del Asia-Pacífico, el mayor grupo económico privado que se reúne cada año en una capital del Asia-Pacífico. Preparemos el año 23 una propuesta de inversiones, de proyectos, de participaciones, en negocios, con el objeto de que cuando venga China, Japón, Corea, Singapur, todos los miembros de la APEC, los miembros del ARCEP, cuando vengan al Perú el 2024, pueda la Alianza tener un paquete para poder ofrecerlo y venderlo a la reunión. ¿Tengo más tiempo? Sí, si tiene más comentarios, claro que sí, tiene. Ya, muy bien. Okay. Muchas gracias, embajador. Y también por la importante y accionable recomendación que debe tomar en cuenta también Estados Unidos como cuando hace sus preparaciones. Muy bien. Lo que me gustaría hacer ahora es abrir la discusión a nuestros otros 2 expertos, pero no sé si José Francisco Mafla nos puede acompañar o no. Tiene algunas dificultades con su conexión. No, aquí para está. nada, aquí. Fantástico, muchas gracias, bienvenido. Pero abrir la discusión a ustedes, a Ignacio Tornero de Chile y José Francisco Mafla de Colombia.
para enfocar no tanto en las perspectivas, las posibilidades de más cooperación entre este bloque y lo que ha pasado ya para avanzar las relaciones transpacíficos, pero también en hablar un poco más, como ya hemos hecho, de las tendencias en la relación, especialmente en términos de inversión en los países miembros de la Alianza del Pacífico y en la región en general. Pero antes de empezar, solo un recordatorio a la audiencia para enviar cualquier pregunta usando la función de preguntas y respuestas Q&A en la pantalla de Zoom. Muy bien. Primero, una pregunta para ustedes, para Ignacio y José Francisco. ¿Están de acuerdo con las observaciones de los otros panelistas? ¿Cómo anticipan que evolucione la inversión proveniente de Asia en Chile y Colombia en particular, o en los países de la Alianza del Pacífico en general? Y podemos empezar con Ignacio. Muchas gracias, Margaret, y a todos los panelistas. En primer lugar, señalar que yo, la verdad, que en términos generales concuerdo bastante con los comentarios hechos por los panelistas anteriormente, y recoger lo que señalaba sobre todo el embajador Camuñay en sus comentarios finales, de la oportunidad no solamente de la cooperación a nivel público, a nivel político, sino que el espacio que se abre a nivel privado. Y creo que esta actividad es ejemplo de ello, es decir, hoy en día estamos reunidos personas que representan los 4 países de la alianza, y también muchos de nosotros trabajamos en firmas privadas, entonces el espacio de trabajo en conjunto es muy grande. Y yo personalmente soy bien optimista en lo que dice relación con lo que va a suceder a futuro respecto a la inversión asiática en nuestros países. En particular, Chile, que es obviamente el lugar en el cual yo me especializo y en donde me encuentro basado actualmente, ha recibido el último año una creciente inversión extranjera. El año pasado recibió 15.000 millones de dólares, en circunstancias que estábamos en la mitad, ¿no es cierto?, del COVID-19. Y para ver las cosas más en perspectiva, entre el año 2019 y 2021, Chile aumentó en un 12% su inversión extranjera. También el caso peruano, según al menos las cifras que nosotros manejamos en Chile, aumentó en un 20% la inversión extranjera, y no sucedió lo mismo en el caso, ¿no es cierto?, colombiano y mexicano, en donde hubo una disminución. Entonces, como primera conclusión, no hay una recuperación homogénea en los 4 países de la alianza respecto de lo que ha sucedido en la inversión extranjera directa durante el COVID. Claramente el actor protagónico ha sido el caso chino. No quiero obviamente enfocar mi comentario y mi respuesta solamente a eso, pero China en los últimos 5 años ha invertido un monto muy considerable en nuestro país. Estamos hablando del orden de 16.000 millones en tan solo 5 años. Según, en el caso peruano, 25.000, Claudia hablaba, ¿no es cierto?, del orden de 30, en el caso colombiano 6.000, en el caso mexicano del orden de 4.000. Es decir, tenemos un actor que es un actor tardío, que a mí me gusta llamarlo, pero que ha invertido montos considerables. China creo que va a seguir invirtiendo en el mundo. Eso lo demostró el año 2020, en el cual se convirtió por primera vez en la historia en el primer inversionista a nivel internacional, invirtiendo 153.000 millones de dólares, y eso representó un aumento de casi el 12,5% respecto al año anterior. Y porque no quiero limitar la respuesta al caso chino, creo que el caso de Japón también ha sido muy relevante. El caso japonés, el caso de la inversión extranjera en Chile, ha tenido décadas de experiencia, ha invertido menos que China a nivel de stock invertido, pero es un actor muy relevante. ¿Y qué sucede con el resto de Asia? La verdad es que el stock en el caso chileno es más bien limitado, no hay un desglose por país, son 4.000 millones de dólares a la fecha, y creo que aquí hay una oportunidad. Específicamente, nosotros estamos hablando de bloque, el caso de Alianza del Pacífico, y por qué no hacer más a nivel público y privado, por ejemplo, abordar inversión a nivel de ASEAN, que pasa, ¿no es cierto?, con países como Indonesia, que pasa con países como Singapur. Hay una oportunidad, creo que muy grande, y termino, y me gustaría obviamente darle la palabra a José Francisco. Muchas gracias, Ignacio. Muy bien. Muchas gracias, Margaret, y por la invitación a todos. Es un gusto acompañarlos hoy. Yo coincido también con las visiones que han dado los panelistas anteriores, con la de Ignacio también. Digamos que el caso colombiano es muy interesante porque en el caso de China, por ejemplo, dentro de una llegada tardía, es el más tardío. O sea, más al que llegó de último, se puede decir, fue a Colombia, pero llegó con mucha fuerza. Y ahí digamos que se prevé aun cuando estén obviamente los
temores de la desaceleración sí, en China, o digamos que ya veremos cómo se comporta la economía china y existirá esa situación que podemos de pronto comentar más adelante. De todas maneras, Colombia sigue siendo un país en el que en los porcentajes de inversión china, asiática en general, pero especialmente China, al haber sido muy baja por muchos años, casi nula, pues está creciendo a unos pasos agigantados, muy superior a los demás países, de pronto solo comparable con el país que más invierte históricamente en Colombia, que ha sido pues Estados Unidos, como origen de inversión, pero en infraestructura digamos que es muy superior a todo, y así se espera que va a seguir pasando. No solo a nivel de las grandes obras, obviamente todos sabemos que, digamos, Metro Línea 1 es un consorcio chino el que lo está haciendo, pero y ya manifestaron interés en Metro Línea 2, ¿no? Digamos que esos dos son esos dos proyectos que son en sí mismo, puede ser los de los más grandes de la región, sino el más grande en los últimos años. Ya eso lleva los números a unos niveles muy altos, pero detrás de eso vienen también el continuo interés en obras también de infraestructura importantes de menor tamaño. También un chino, una empresa portuguesa, ganaron el proyecto de Metro Línea 80 en Medellín. Entonces digamos que hay una serie de grandes obras que van a jalonar esos números, y detrás seguirán viniendo unos jugadores pequeños, no pequeños, más pequeños en cuanto a números de proyectos, pero que igual son muy importantes a nivel tanto público como privado, en el mundo de la salud, farmacéutico y el energético, ¿no? Energético, así como en Colombia, aun cuando Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, dado que desde hace muchos años ha estado más enfocada al agua, a los proyectos hidro, se podría decir que el 70% de la energía de Colombia hoy en día es de recursos renovables. Igual el paso a la energía eólica y solar, ya con un ímpetu importante, le está dando un juego importante a las compañías asiáticas y especialmente a los inversionistas chinos, que lo mencionaban. Hace pocos días estuvimos en el diálogo Colombia-China, organizado por la Cámara Colombo-China de Comercio e Inversión, y ahí varios jugadores, tanto desde el punto de vista de gobierno como privados, digamos, del brazo de inversión, manifestaron, digamos, su compromiso y alineación en estar metidos activamente en toda, digamos, el desarrollo energético que Colombia va a seguir dando, teniendo en cuenta que uno de los puntos más importantes de la política, de los puntos de gobierno del presidente Petro, es la transición energética, y ahí la transición energética pues se prevé a las compañías asiáticas y especialmente a las chinas como un elemento, un jugador importante. Ya para terminar, digamos, la respuesta a esa pregunta, digamos que yo coincido con le decía el embajador, digamos que la oportunidad está muchas veces en estar como un bloque, ¿no? Un bloque que conjunto, o sea, Colombia obviamente es un país pues, grande, hoy en día 52 millones de consumidores, con una clase media creciente, más allá del bajonazo que causó la pandemia. Por eso esa clase media creciente implica un mercado muy grande que, sumado al mercado chileno, un poco más pequeño, al peruano y al mexicano, que también es unas dimensiones bastante grandes, hace un atractivo, y por eso explica, digamos, el interés de países como Singapur. Y yo creo que hay que aprovechar mucho ese acuerdo con Singapur, que ojalá pronto, digamos, podamos aprovechar como puerta de entrada de lado y lado a la unión, digamos, de esas dos geografías, de esas dos culturas, de esos dos mercados, pero verdaderamente actuar como bloque. Y hay temas como reglas de origen, como reglas comunes en algunos temas, en uniformidad, va a permitir que desde el punto de vista no solo de acceso de bienes y de servicios, pero también desde la inversión, haya una mayor facilidad y por ende unas puertas más abiertas que permitan un mejor flujo de lado y lado. Muchas gracias. Súper interesante. Bueno, José Francisco dijo que había una referencia, ¿verdad?, a los indicios de que China ahora enfrenta muchos de sus propios desafíos económicos que pueden afectar de manera muy profunda, en algunos casos, la posibilidad de inversión en el extranjero.
Una pregunta quizás para Osvaldo y el embajador Kapuñay al principio, pero también para cualquier otro panelista que quiere comentar. ¿Debe América Latina preocuparse por un crecimiento económico más lento en China? Y si piensan que sí, ¿cómo afectaría la región o algunos países en particulares? Empezamos entonces con Osvaldo. Un cambio importante en la morfología del crecimiento sudamericano es que un punto de crecimiento chino impacta más en el PIB de nuestros países sudamericanos que un punto de crecimiento en Estados Unidos. Por ende, si China sigue creciendo a tasas inferiores al 4%, como se espera este año, sin ninguna duda eso nos va a afectar negativamente. Ahora, hacer predicciones lineales en este tema es muy complicado, porque como bien señalan los filósofos, lo más difícil de pronosticar es el futuro. El pasado es fácil pronosticarlo. ¿Qué quiero decir con eso? China hoy día enfrenta una coyuntura particularmente compleja. La política de COVID-0 está mostrando sus límites. Coincide con el nuevo periodo de Xi Jinping y está abierto el escenario, por lo tanto está lleno de incertidumbre respecto de qué va a acontecer con la economía china el próximo año y los próximos 2 años, diría yo, que yo los veo críticos. ¿Los veo críticos en qué sentido? En China yo percibo una suerte de pacto social implícito, en que la economía debe crecer 4,5 o 5% promedio anual para generar los 11-12 millones de empleos urbanos que requiere para mantener constante la tasa de desempleo. Si eso no se cumple durante 2 años, mi estimación es que los conflictos puntuales que hoy día estamos viendo pueden ser bastante más delicados y eso podría derivar en algún conflicto mayor intrapartido. Pero al mismo tiempo, China tiene siempre a mano un instrumento que es, para decirlo de manera muy sintética y blanco y negro, que es, comillas, abandonar la reforma económica en curso y volver al viejo patrón de crecimiento que es intensivo en inversión pública, financiada por la banca estatal, en infraestructura, que va a generar mucha demanda por cobre y otros rubros, que le va a hacer bastante bien a América del Sur, que va a permitir que China recupere el crecimiento y que la economía mundial no se vea tan afectada. Por lo tanto, aquí hay un dejo de incertidumbre que tiene que ver mucho más que con la economía política de China. Yo dudo que la dirigencia china esté dispuesta a aceptar 2 años con un crecimiento inferior al 4%. Por lo tanto, creo que va a reaccionar y dependiendo de esa reacción, vamos a ver qué puede pasar en la región. Pueden mejorar los términos de intercambio si es que China vuelve al viejo patrón de crecimiento y desde ese punto de vista sería una mala noticia para China, una mala noticia para el mundo en el mediano plazo, pero una muy buena noticia en el cortísimo plazo porque permitiría enfrentar escenarios de menor crecimiento que se visualizan particularmente en Europa y en menor medida en Estados Unidos. Muchas gracias. Sí, las decisiones de China en los próximos 2 años van a afectarnos todos, parece. Embajador. Sí, muchas gracias. Yo creo que si se analiza la situación en China, se tiene que ver desde tanto la posibilidad, tanto digamos la perspectiva interna como su perspectiva externa. En China definitivamente hay una cierta situación no interna, algo delicada y difícil. Pero sin embargo, hay que también tener en cuenta que la sociedad china es muy sólida y es sólida alrededor de digamos, de un mecanismo, de un organismo. Y eso quedó demostrado en el 20 Congreso del Partido Comunista. Es el partido lo que mantiene unida la sociedad china. Si bien ello es cierto, por otro lado también es evidente que al haber cambiado el patrón de vida de la población china, al estar pensando ya en una clase media de 500 millones de personas a partir del año 2030, no que sería la clase media con mayor
grado de consumo o grado de gasto, ello está creando digamos, un cierto tipo de disconformidad al interior de la sociedad china. Sin embargo, al exterior no está sucediendo eso. Al exterior, China mantiene sus relaciones con el resto de las regiones. Y la mejor prueba de ello es que, a pesar del COVID, el empuje o el ánimo que le vienen dando al proyecto de una franja, una ruta, que es no la proyección de las relaciones de China o la apertura al exterior de una China moderna, ello, digamos, no ha disminuido, se mantiene con el mismo ritmo. Lo que sí puede suceder, y yo creo que tenemos que nosotros en América Latina y la Alianza del Pacífico comenzar a pensar es cuáles van a ser los cambios como resultado de la cuarta revolución industrial que van a haber en China. Ya el presidente Xi lo dijo de una forma muy, muy clara: China no será más la fábrica del mundo. China será el laboratorio de innovación y nueva tecnología. Nosotros tendremos que ver por eso, por ejemplo, de aquí al año 2035 en Europa y en Estados Unidos, también en la misma fecha, ya no se producirán más autos con uso de petróleo o de gasolina. Igual sucederá en otras capitales. Van a ser los autos eléctricos, el uso de litio. Y litio tenemos en los países de la alianza. Litio existe en litio existe en Chile, litio existe en Perú y en otras capitales. Entonces, quizás lo que se tendría que ir pensando es ver cuál podría ser el escenario que podría tener China de acá a ciertos años adelante, cuando tengan que cambiar el patrón industrial o el patrón de la capacidad productiva de China. No es tanto que vaya a reducir la capacidad de consumo, la va a seguir manteniendo por razones políticas, por razones estratégicas, por razones económicas, pero sí va a cambiar quizás el patrón de producción y ello va, digamos, a hacer variar un poco, digamos, los métodos o los procedimientos de producción y las formas de compra. Algo que también tendríamos nosotros que ver, y ello sí en ventaja de nuestro beneficio, es que la actual situación de la economía china un poco responde a los enfrentamientos que hay en lo que se conoce como la nueva Guerra Fría, la nueva guerra comercial entre Europa, Estados Unidos y China. Ya hay problemas con ciertas empresas chinas para poder exportar, para poder ingresar, para poder producir. Ellos van a tener que buscar espacios cercanos. El más cercano es México. Pero si pensamos, como les decía hace un momento, en la regla de la acumulación productiva, si tratamos de crear cadenas de producción entre países de la Alianza del Pacífico, pensando en suplir al mercado americano con inversiones de Asia por los problemas que existen para el ingreso de esos productos asiáticos en Estados Unidos. Quizás por ese lado no podríamos ir nosotros y tener el beneficio de esta situación difícil que enfrenta China con respecto a los países de Occidente. Gracias. Gracias, embajador. Ignacio, ¿tiene algún comentario sobre este tema? Sí, solamente, Margaret, un comentario final que, si bien efectivamente, como lo señalaba Osvaldo Rosales, estamos viendo que China se está enfrentando a desafíos económicos internos importantes, políticos, sociales, al menos lo que dice relación con la inversión extranjera, mi lectura es que en el corto plazo esto podría beneficiar o acelerar aún más, ¿no es cierto?, la salida de capitales chinos al exterior. Eso es un fenómeno que ya se ha visto no solamente a nivel corporativo, sino que a nivel de personas naturales o grupos familiares, y es algo similar a lo que se produjo, ¿no es cierto?, en la década de los 90, después de la crisis asiática, en donde el mismo gobierno aceleró, producto de la exposición, de una gran exposición de las empresas chinas a la región, impulsó la política, ¿no es cierto?, de Go Global.
Y si uno analiza los datos, al menos en el caso chileno, lo que yo describía, lo que sucedió el año pasado cuando China se convierte en principal inversionista extranjero, un empeoramiento de la economía china podría significar o podría ser un catalizador de una mayor inversión, ¿no es cierto?, china en la región. Entonces, obviamente son dos caras de una misma moneda, pero también hay una oportunidad asociada a eso también. Gracias, Ignacio. Y una pregunta también relacionada si China va a abandonar los megaproyectos que caracterizan, por ejemplo, la franja y la ruta en favor de otros proyectos de los tipos que ustedes han descrito antes en sus presentaciones. Muy bien. Vamos entonces a Parsifal, Claudia, Ignacio y Shedel. Otra pregunta relacionada. ¿Cuál es en general la percepción de la comunidad local en sus respectivos, en los países que representan a la recepción de inversión de compañías asiáticas? Porque realmente hay bastantes diferencias entre esas empresas y los tipos de inversiones, perdón, que están haciendo. Y sí, ¿cómo piensa la población de lo que está pasando ahora mismo? Y quizás empezamos con Parsifal. Gracias. Gracias, Margaret. No hay una fácil respuesta a ello, dado que no existe data. Hay muy poca información a lo largo de la región, pero hablando específicamente de Colombia, como bien mencionó José Francisco, Colombia llegó tarde al partido, a lo que se refiere a las relaciones con China en particular, independientemente que sí, hemos visto como que bastante por parte de Colombia, como que ponerse al día con su relacionamiento comercial y político con China. En cuanto a percepciones a nivel local, de nuevo, no hay data para sustentar esto, pero históricamente sí existe un sesgo frente a inversiones del este de Asia, productos del este de Asia, particularmente de China, como de baja calidad, como copias. Ha habido esa visión negativa. Sin embargo, mirando al futuro, tratando de ver una proyección, precisamente por la forma como se vende China, también cómo se venden las compañías de punta en Japón, en Corea, en Taiwán, servicios financieros de Singapur. Lo más probable es que en el transcurso de la próxima década veamos un cambio across the board. Población, por un lado, pero también en sectores comerciales. Y me atrevería a decir que particularmente en el área de tecnología, en lo que se refiere a China, porque es uno de las puntas de lanza de su política exterior y también de muchas de las inversiones que están haciendo. Es posible que muchos consumidores no estén al tanto de que muchas de las marcas que consumen son de hecho chinas. Y lo más probable es que esto se expanda. Entonces, si bien históricamente hay un sesgo negativo frente a interacciones, productos, proyectos de Asia y particularmente de China, es altamente probable que esto que está en un proceso de cambio y que vaya a mejor. Bueno, si quieres prosigo de frente, Margaret. En el caso de Perú, la percepción local tiene que ver con lo que ya había mencionado antes un poco, el hecho de que se está viendo de diferente manera la inversión china, de lo que es la inversión japonesa, de lo que es la inversión coreana y inversión de Singapur. Entonces, por ejemplo, actualmente hay problemas de inversiones chinas, por ejemplo, porque bastantes constructoras chinas están siendo investigadas
por problemas de corrupción, investigaciones de corrupción con el actual gobierno, por proyectos que ganaron donde las licitaciones no fueron o no estaban de acuerdo a los procedimientos que debían haber seguido. Y pues la percepción local es que, de que están actuando mal, de que las empresas chinas tienen esa manera de proceder de repente, tienen una aversión ahora a que empresas chinas participen en esos proyectos. Hay reclamos, por ejemplo, de que el hecho de que las empresas chinas tengan la posibilidad de obtener cartas de crédito para financiarse a través de bancos chinos, porque para ellos es muy fácil obtener estos tipos de cartas de fiel cumplimiento, que son las garantías que tienen que dar, por montos exorbitantes que empresas peruanas o empresas de otros países no pueden obtener. Entonces consideran injusto en ese campo, ¿no? En el campo de, por ejemplo, participar en una licitación en ese sentido. En el caso, por ejemplo, de las inversiones japonesas, son mejor vistas, son vistas como que son muy pegados a la regla. Mitsui tiene inversiones acá en minería, tiene Mitsubishi también, inversiones en industria automotriz, eléctrica, en diversos sectores, y viene llevándose a cabo hace mucho tiempo. Y como les mencionaba, el tema de Corea, una de las razones por las cuales el gobierno peruano decidió o llevó a cabo esta metodología de tener proyectos, que son los acuerdos gobierno-gobierno, en vez de llevar a cabo estos proyectos por APPs, es que el gobierno de Corea, por ejemplo, le da más seguridad a que el proyecto sea llevado de una manera más correcta. Entonces, esa ha sido, porque este proyecto de Chinchero tiene una historia muy particular. O sea, empezó con una APP, con problemas también con los anteriores gobiernos de Perú, y luego terminó estando a manos del gobierno de Corea, y entendemos que se va a terminar de desarrollar en el 2024. Entonces, esa más o menos es la percepción local de acá de Perú. Y solo me gustaría agregar algo que yo lo comentaba con Ignacio, que me parecía muy interesante, era que, por ejemplo, la empresa China Railway, del grupo de China Railway, ahorita ha ganado el proyecto de la línea de metro, que justo lo habían mencionado, la línea de metro de Medellín. Creo que también en una empresa de ese grupo también ganó otro proyecto bastante grande en Chile, mientras acá en el Perú, la empresa de China Railway Grupo 10 es una de las empresas que está siendo investigada. Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, tratar de tenerla en la Alianza del Pacífico, sabiendo que acá están desarrollando de esta manera, ¿por qué pasa acá en el Perú y no lo hacen? Es algo que a mí personalmente me parece interesante y un motivo de investigación. Gracias. Gracias, Claudia. Ignacio, ¿cuáles son las percepciones al nivel público de lo que está pasando, no solo con China, pero en términos de inversión asiática en Chile? Hemos oído que, o por lo menos hay historias sobre algunas preocupaciones en Chile sobre el nivel de dependencia en China en particular. ¿Qué está pasando? Sí. Yo, Margaret, no percibo que haya un cuestionamiento a la inversión asiática per se. Pero sí, efectivamente hay cierto cuestionamiento cuando nos referimos a cierta economía o países en particular, a ciertas industrias y a ciertas operaciones específicas. Y antes de entrar en ella, me gustaría dar un ejemplo que es la industria automotriz. En el caso chileno, el año 2021, el 39% de los autos vendidos en el mercado local fueron marcas chinas. Y si esto lo comparamos con el año 2010, solamente un 7%, ¿no es cierto?, tenían un origen chino, y no había un cuestionamiento de parte ni del mercado ni de los consumidores respecto a los autos en particular, y creo que algo similar ha sucedido en el caso de los autos japoneses y los autos coreanos. El mercado automotriz chileno es un mercado muy abierto, muy competitivo, muy fragmentado. Y Parsifal dijo algo, otro ejemplo que en el caso chileno también nosotros lo vimos, que es el caso de la tecnología. Tecnología me refiero al uso de computadores, el uso de teléfonos celulares, la presencia de marcas chinas como Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, etc. es muy grande y no hay un cuestionamiento en ese sentido. Lo que sí efectivamente ha existido, sobre todo en los últimos, diría, 5 años, es una cierta preocupación cuando hablamos de industria estratégica. Industria estratégica me refiero en particular al tema de la energía, el tema del litio y datos personales.
y han habido ciertas operaciones que sí han generado una cierta preocupación a nivel de ciertas élites o a nivel de, uno lo ha percibido en los medios de prensa, específicamente, y aquí algo se refirió Osvaldo Rosales, fue la compra, ¿no es cierto?, que hizo State Grid Corporation of China de dos empresas en rubro eléctrico, son Chilquint y CGE. Hubo un cuestionamiento, una preocupación en la materia. Sucedió algo similar en el caso, ¿no es cierto?, de Aicino, que formó un consorcio en conjunto con una empresa alemana, participó y se adjudicó la fabricación de los pasaportes y las cédulas de identidad de los chilenos, y finalmente esta adjudicación se anuló porque ponía en cuestionamiento el programa de visa waiver que teníamos vigente con Estados Unidos. Y algo similar sucedió en el caso de una adjudicación de ciertas cuotas de litio a la empresa china BYD. Entonces, son estos ejemplos de operaciones súper puntuales en industrias bastante estratégicas, ¿no es cierto? Y a nivel general, yo diría que hay ciertas élites, sobre todo académicas, políticas, empresariales, que sí han empezado a ver con cierta preocupación una excesiva participación o concentración de ciertas inversiones provenientes de ciertos países. El caso de China creo que es un ejemplo. Y mi interpretación de por qué se produce esto creo que está asociada a ciertas inversiones que provienen de regímenes políticos y o económicos que son distintos al nuestro. En ese sentido me tocó participar hace un tiempo en una investigación que se abordó el tema del capital corrosivo y se había un riesgo de erosión de la institucionalidad chilena proveniente de países autoritarios. Y la conclusión, la verdad, es que fue a nivel consensual de los expertos, es que no necesariamente por la solidez institucional y Estado de Derecho chileno. Y también diría que es un problema de la transparencia del sistema. En el caso, por ejemplo, de las empresas estatales chinas, existe un desconocimiento y una preocupación importante de las élites que yo mencionaba, de cuál es el real funcionamiento e independencia de estas empresas, cómo son administradas, y producto no necesariamente por la falta de independencia, sino que hay un desconocimiento, un acceso limitado a la información, de que se eventualmente genera cierta preocupación. Esa es mi lectura de este fenómeno, Margaret. Muchas gracias, Ignacio. Shedel, México tiene una relación bastante distinta en comparación al resto de esos países. Históricamente no ha tenido una relación un poco más complicada con China. ¿Cuáles son las percepciones de la población de México con respecto a la inversión, y la inversión en particular en los últimos 2, 3, 4 años, que ha aumentado bastante, ¿no? Claro. La inversión como tal no tiene una política pública o una pronunciación específica en la que haya una adversión contra la inversión china. No hay nada escrito que diferencie uno de otro. Yo creo que México es un país que busca o promueve la inversión sin diferenciar de dónde viene. Por eso podemos ver políticas, programas de fomento, diversas estrategias legales también que fomentan la inversión. Entonces, pues no podemos decir que haya una adversión directa del Estado mexicano a la inversión. Es cierto que un poco lo que ha pasado es que la inversión hace una pues, excesiva, que nos pongamos a ver o que nos preocupemos más por ser competitivos al mismo nivel, ¿no? O sea, que no quite mercado en lo que hay en México. Es más que nada con eso, pero es una política en la que el mayor número de inversiones es igual al mayor número de crecimiento. Entonces yo creo que es una fórmula en la que los dos estados ganan, ¿no? Excelente, muchas gracias. Tenemos ya varias preguntas excelentes en el Q&A, entonces lo que me gustaría hacer ahora, porque tenemos poco tiempo, es quizás leer estas preguntas y vamos a todos los panelistas para respuestas. Pueden responder a todas las preguntas o elegir algunos. El primero es para Shedel en particular, pero es de Huang Serán, Yuvia Huang, de la Universidad Leiden en los Países Bajos. A ella le gustaría preguntar a
la panelista de México sobre la política del gobierno sobre minerales críticas como litio. Vemos que últimamente, el presidente invitó a empresas de Estados Unidos y Canadá para participar en la contracción de infraestructura de litio. ¿Cómo debemos entender esta invitación? ¿Cuál es el razonamiento de la exclusividad de esta invitación? ¿Tiene algo que ver con la relación con China? Otra de Anna Novick del OECD. Muchos países desarrollados han establecido mecanismos de revisión de inversión extranjera, o FDI screening, dice, para justamente revisar inversiones que vayan a sectores estratégicos. ¿Deberían los países de la Alianza del Pacífico o países de la región en general establecer esos mecanismos? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de contar con esos mecanismos para los países? Y de David Morado, de J55P, me gustaría preguntar a los panelistas sobre las perspectivas económicas de la tecnología avanzada y el avance espacial. No hemos hablado mucho de ese sector. Cuando digo espacio, hablo en términos de servicios de datos y comunicaciones. ¿Qué ven que se mueven sus países en estos sectores? En el área de tecnología en general. Y no hemos hablado realmente de esta idea de new infrastructure, infraestructura nueva, como define China, que incluye básicamente todo relacionado a innovación. Y finalmente, con respecto a la percepción local, se ha cuestionado mucho los efectos de la IED, de la inversión china en los países de América Latina y el Caribe, alegando la reproducción de mecanismos de dependencia por los sectores en que esta se ha concentrado. Sin embargo, no existían estos mismos cuestionamientos con inversiones provenientes de otros países. Y al menos no se habló tanto de ello. Está justificado este cuestionamiento. Se relaciona con la articulación de las empresas chinas con el Estado. Entonces, 4 preguntas muy interesantes, muy buenas. Uno sobre México en general, pero si alguien quiere hablar de esta cuestión sobre el litio, por ejemplo, en Chile, y esa relación con compañías chinas, es muy bienvenido también. Entonces, empezamos con Osvaldo, si está bien, en el mismo orden en el cual empezamos. Ok, gracias. Yo me voy a concentrar en la consulta que hace Anna Novick, a quien a la distancia saludo, supongo que estará por allí. Trabajamos juntos en la Direcon. Yo creo que la Alianza del Pacífico tiene una oportunidad para elevar y uniformar sus estándares en materia de inversión, en términos de probidad, transparencia, competencia, defensa de la competencia, y también temas de seguridad y, por cierto, cumplimiento de las normativas laborales. Ahora, esta elevación de estas normativas, como es obvio, debe ser aplicada a cualquier inversión, sea nacional o extranjera, y cualquiera sea el origen de esta inversión extranjera. Lo que no tendría sentido es que la región tuviera 2 reglas, una para la inversión extranjera china y otra para la inversión extranjera que no es china. Ahora, Ignacio describió muy bien varios antecedentes que ha habido en relación con la inversión china, lo referente a los pasaportes. Hay que destacar que efectivamente en esos momentos el mensaje que llegó desde Washington, hasta donde yo puedo interpretarlo, es: ustedes tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con su pasaporte, pero si quien gana es una empresa china, olvídense de la visa waiver. Eso aconteció poco después o poco antes, no me acuerdo bien, de la visita del sheriff del condado. A nosotros nos visitó Mike Pompeo, quien con sus pistolones
dijo tanto en Chile como en Brasil y en Argentina, si ustedes se involucran en inversiones en redes 5G con empresas chinas, ustedes verán las consecuencias. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que más allá incluso de la Alianza del Pacífico, lo que los países de la región necesitan con urgencia es articular un frente que nos permita defender nuestros propios intereses y no abanderizarnos ni con China ni con Estados Unidos, porque nosotros necesitamos el comercio y la inversión con China, con Europa y con Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, la posibilidad que la Alianza del Pacífico pudiera uniformar esos estándares al más alto nivel, tipo OECD, por ejemplo, ayudaría a que los países se puedan defender de presiones a veces indebidas, a veces poco conocidas o poco difundidas por los propios gobiernos, pero que terminan explicando por qué se caen determinadas inversiones. Desde ese punto de vista, yo creo que la región tiene una posibilidad para no caer en ese rayado de cancha a que algunos quisieran llevar a los países de la región en términos de abanderizarnos en una guerra fría que yo lamentablemente creo que se va a ir agudizando en los próximos años, porque, como bien decía el embajador, China ha pasado en pocos años de ser la fábrica del mundo a intentar ser al menos el laboratorio del mundo. Y eso es lo que uno detecta en el número de patentes, donde China ya ha superado a Estados Unidos, y en otros ámbitos en los cuales en los exámenes de matemáticas, de ingeniería, en las principales universidades, todo lo cual habla de que China está avanzando a paso agigantado en ese ámbito. Por lo tanto, inversiones chinas en tecnologías sofisticadas, creo yo que van a enfrentar crecientes presiones, no necesariamente económicas, y los países deberían tener mecanismos para defenderse de aquello, de manera de buscar el mejor bienestar para sus propias poblaciones y no retrasar el acceso, por ejemplo, a redes 5G, que nos permitiría avanzar en productividad, en innovación, mejorar la calidad del Estado, y todo eso, ¿por qué? Por instrucciones que vienen desde otras capitales. Gracias. Parsifal, si puede responder en 2 o 3 minutos, nos ayudaría mucho. Sí, bueno, rápido. Me gustaría enfocarme en la última pregunta de Carolina Urrutia respecto a el cuestionamiento de los efectos de la inversión china. En mi experiencia, las críticas o las teorías de dependencia de la región es algo que va mucho más allá de China, y es una cosa que plaga la región desde hace décadas, y por lo menos en centros de estudio es algo que se aborda constantemente. Entonces no veo que en este caso, o sea, estos cuestionamientos enfocados exclusivamente en China sean algo nuevo, o que no se le haya dado importancia entre comillas, a la explotación que ha existido y la dependencia que ha existido de mercados particularmente occidentales. Y esto no está más relacionado con la región y su propio modelo de desarrollo que con actores extranjeros, sea Estados Unidos, sea China, sean los países del sureste de Asia. Y es un problema que tiene que ser resuelto a nivel local. Obviamente muchos de estos mecanismos multilaterales mencionados por varios de los panelistas son espacios para tratar estos problemas. Lamentablemente, y haciendo eco de las primeras intervenciones, se tiende a trabajar de forma unilateral, y esto más bien termina reforzando esas políticas económicas de dependencia de sectores particulares, extractivos, lo cual, bueno, en mi opinión, y lamento ser tan pesimista en este aspecto, no veo que hayan políticas ni multilaterales ni tampoco de gobiernos independientes por cambiar este modelo de crecimiento.
Gracias, muchas gracias. Claudia, por favor. Gracias, gracias. Bueno, también quiero mencionar o quiero hacer un pequeño comentario adicional a lo que ha dicho Parsifal respecto de esta última pregunta. Sí, y solo agregando a lo que ha mencionado él, yo creo que un factor también importante de esta dependencia es el hecho de, específicamente en el tema de empresas chinas, es que la mayoría de empresas que invierten en sectores estratégicos en nuestra región son empresas estatales. Y al ser empresas estatales, sí son vistas como una especie de, digamos, articulación bastante grande desde el gobierno chino, como planteando una estrategia para dominar o para dominar ciertos sectores de América Latina. Entonces, una de las razones por las cuales yo sí considero de que de cierta manera tienen una percepción local distinta de las demás inversiones es esa, es que la mayoría de estas empresas son empresas estatales. Gracias. Muchas gracias. Sheryl. Bueno, yo respondo a la pregunta dirigida a México. Entiendo que la pregunta se refiere al Plan Sonora. Respecto a esto, existe una escasez de minerales en México y se proyecta que conforme a los compromisos internacionales de disminución de carbono, etcétera, vamos a utilizar cada vez más estos minerales. Entonces, pues vamos a tener que abrir a la contratación, o sea, esa es la primera como idea, abrir a la contratación de empresas públicas y en caso de que no lo tengan, o sea, qué es lo que va a pasar, pues abrir al extranjero. Ahora, entiendo que hace unos días el presidente hizo una observación, dijo que iba a lanzar una convocatoria para Estados Unidos y Canadá. Eso fue tal cual lo que dijo. No tenemos claro, el presidente tiende a ser un poco a decir como sin explicación alguna, entonces tendríamos que ver específicamente qué fue cuál va a ser la convocatoria que va a lanzar, pero si me preguntan en mi opinión, ¿por qué está dando una exclusividad a Estados Unidos y Canadá? Me imagino que es por los compromisos que tenemos nosotros como región TEMEC de inversión. Entonces, esa puede ser la razón de la pues, invitación específica a estos dos países. No quiere decir que vaya a ser así, ni que sea limitada, ¿no? Eso habrá que verlo, pues, cómo va evolucionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheryl. Ignacio, por favor. Sí, me gustaría dos preguntas muy breves respuesta, la de Caroline, y creo que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que mencionaba Claudia, que en muchos aspectos, en el caso chileno, no es justificado, ¿no es cierto?, que haya un mayor cuestionamiento por la naturaleza de esa empresa, que no se ha visto, ¿no es cierto?, en el caso de otras empresas estatales, y aclarar que tratándose de las grandes adquisiciones en el rubro energético y minero, sobre todo en el caso chileno, son operaciones de fusión y adquisiciones en donde la operación local, tanto a nivel de la fuerza de trabajo, las instalaciones, la maquinaria, etcétera, se mantiene tal cual. Entonces, no hay un gran cambio respecto de si el propietario, ¿no es cierto?, es un inversionista chino o un inversionista canadiense. Y lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de otro tipo de inversiones, que son más greenfield, como por ejemplo el de Huawei, el mundo tecnológico, TiDi, es bien interesante y creo que hay muchos argumentos a favor de dicha inversión en el sentido de los spillovers positivos, sea a nivel de transferencia de tecnología, sea a nivel de transferencia de estándares de know-how, sea, ¿no es cierto?, de buenas prácticas, transferencia de capital. Probablemente uno concluiría que los beneficios son mucho más altos que los eventuales, ¿no es cierto?, problemas. Y la pregunta de Ana, me gustaría hacer una breve referencia porque es algo que a mí personalmente me ha tocado estudiar
Se hizo un estudio en ese sentido. Ana, la Fundación para el Progreso, hizo algo en ese sentido respecto a la necesidad de screening, específicamente respecto del capital corrosivo, que hizo una alusión anteriormente, y yo soy de la postura bastante alineado con lo que mencionaba Osvaldo, de que creo que los perjuicios o los obstáculos de tener sistemas como los que tienen, ¿no es cierto?, Estados Unidos a través de CFIUS u otras agencias en Australia, Alemania, creo que en el caso de nuestra economía chilena serían mayores que los eventuales beneficios, sobre todo por el riesgo de que se politicen esa herramienta. Cuando hablamos de conceptos como la seguridad nacional, son conceptos jurídicamente muy difíciles de definir, entonces es muy complejo que el gobierno de turno use dicha herramienta como una excusa para limitar o entrampar la inversión proveniente de ciertos países en un contexto político puntual. Gracias, muy buenos puntos. José Francisco, parece que también hay otra pregunta Ok. para usted aquí en el Sí, Q&A. pero está como Si quiere incompleta. Yo referir. estaba viendo y si está completa la pregunta o no. Sí, por favor, por No, favor. para Colombia. ¿Te refieres Sí. a qué forma influye? La leemos. No la había visto. Iba a comentar el último punto de Ignacio, de que estoy completamente de acuerdo y casi estábamos conectados ahí. Yo creo que quería como no guardarme ese comentario. Yo creo y que va mucho en línea con lo de Osvaldo. Ya muchos, por ejemplo, hablemos del caso de Colombia. Pues ya en Colombia se hace y en otros países de la región unos controles muy exigentes a temas de antimonopolios, por ejemplo. A todas las transacciones, a todas las integraciones, no es extranjera o colombiana, la revisión de antimonopolio o antitrust se hace a todas, es exigente, y así debería ser para todo. Los estándares y aquí entra mucho, para complementar algo, todo lo que hablaba Osvaldo en relación con lo que se conoce como ESG, ¿no? En temas de sostenibilidad, de ambiente, sostenibilidad, gobernanza. Esos estándares es una oportunidad excelente para subirlas todos al nivel más alto, pero desde el punto de vista objetivo, no politizado y completamente transparente y transversal para todo tipo de inversión, extranjera, local, norteamericana, suramericana, Medio Oriente, Lejano Oriente, no importa. Entonces, un poco para terminar ese comentario ahí. Le damos la pregunta entonces, para Colombia, ¿de qué forma influye o cuáles son los beneficios puntualmente hablando en el área manufacturera con las inversiones asiáticas, teniendo en cuenta que los colombianos cada día consumen más productos importados que locales, así llevando los niveles de importación más altos que los de exportación? Vamos bueno, tratando de ver cuáles... Vamos que ahí la pregunta es interesante y tratando de entender para dónde va el punto me imagino que están preguntando cuáles son los beneficios de la Alianza del Pacífico, de una integración o de un intercambio con Asia, siendo que podría afectar la industria manufacturera colombiana. Yo soy un convencido del libre comercio y puede que sea imperfecto, pero así como en el caso de la democracia, es pésima, pero no hay nada mejor. Uno puede tener todos los reparos contra la democracia desde el punto de vista político y contra el libre comercio desde el punto de vista del intercambio comercial. Tiene sus falencias, tiene sus fallas, pero no se han inventado nada nuevo, nada mejor. Sobre esa base, pues es el juego. Uno no puede jugar en el juego de libre comercio, tiene unas reglas. El juego del comercio internacional tiene unas reglas en la Organización Mundial de Comercio y los tratados comerciales y acuerdos comerciales que existen que hay que seguir. Y eso todo tiende a unas bases en que los países tienen que tender a hacer lo que mejor hacen, en lo que son más eficientes, en lo que son más productivos. Y tienen que encontrar esos nichos, encontrar esos elementos, digamos, esas áreas. Competir, yo sé que para la industria manufacturera colombiana es difícil competir con la industria manufacturera china en manufacturas textiles de bajo costo. Sí, puede que esa batalla esté perdida, pero otras no. Otras donde esté de pronto temas de valor agregado, donde estén temas de diseño. ¿Cuántos diseñadores reconocidos en la región del punto de vista originarios de Asiática conocemos? Yo, la verdad, no conozco a ninguno. Sí conozco grandes diseñadores, grandes figuras de la moda en Colombia, especialmente Medellín, es reconocida mundialmente, al menos en la región, como la capital
latinoamericana de la moda, y en eso ha avanzado muchísimo, y ahí hay gente que le está yendo muy bien. Hay empresas en que son supremamente exitosas, que exportan, que tienen, pues, vamos a hablar, Mario Hernández. La lista podría ser muy grande de diseñadores y de productores que no solo en la región han sido exitosos saliendo desde Colombia. Eso es lo que hay que buscar, creo yo, no tratar de competir en áreas en las que no somos eficientes. Hay que tratar de competir en espacios en los que somos superiores, en los que tenemos alta competitividad, como por ejemplo mayor valor agregado, temas relacionados con digamos, artesanías de alto valor, y eso en Asia se consumen bien. Singapur es un gran consumidor de diseños colombianos de alto valor y de lujo. En el mundo del lujo hay muchas oportunidades. Entonces, un poco para decir, sí, puede que no haya más perjuicios que beneficios supuestamente para la manufactura colombiana en estos casos. En la manufactura de bajo valor, puede que sí, pero la de lujo, la de alto costo, valor agregado, yo diría que no. Ahí hay oportunidades, y eso es lo que hay que buscar, ver en ese juego que la suma, pues tratar de ver que compense y que dónde están los espacios, y no enfocarse en restricciones, en altos aranceles, en limitaciones al comercio, que lo único que redundan y que generan es subir los costos, generar fuerzas inflacionarias y darle una mala y tratar de defender una industria que de pronto ya, digamos, no es eficiente, y eso al final lo único que genera es inflación, mala calidad. Entonces, es un poco mi comentario en relación con esa pregunta, muy personal. Obviamente sé que muchos estarán en desacuerdo. Gracias, José Francisco. Puntos muy importantes todos. Bueno, terminamos con el embajador. Le damos la palabra final. Y no escuchamos bien. Si puedes ponerlo. Ya, muchas gracias, perdón. Yo creo que el problema en la Alianza del Pacífico no es un problema de coincidencias en normas sobre inversiones, sobre comercio. Existe esa coincidencia. Lo que hay son problemas de divergencias de carácter procesal en el manejo y el ordenamiento de los temas. Y por ello es que yo insisto que es importante la integración o el concepto de la integración no profunda dentro del enfoque de la Alianza del Pacífico. Y allí tiene un papel muy importante el sector privado. Allí tiene, digamos, un rol central el sector privado. Por eso mencioné también la necesidad quizás de ver alguna forma de poder vincular la Alianza del Pacífico con los otros esquemas del Asia-Pacífico, teniendo en mente la presencia de la PEC en el Perú el año 2024. Yo no le tendría tanto temor a China. Yo creo que en la actualidad la dependencia se está creando ya no norte-sur, ahora hay una dependencia sur-sur, definitivamente BRICS. Quizás si, digamos, si Brasil logra renovar o reponerse, con BRICS se crearía una dependencia con India y con China. Ya sería una dependencia entre países en desarrollo, ya no más de una gran potencia con un país en desarrollo. Y digo eso porque ya inclusive ya se está hablando de un nuevo foro. Ya no es tanto el Asia-Pacífico. Ahora se habla del Indo-Pacífico, que ya incluye otros países con otras magnitudes y que son mucho mayores que el Asia-Pacífico. Yo creo que la importancia de actuar de manera conjunta nos va a permitir convertir la alianza en una plataforma y una ventana, plataforma de oportunidades y ventana para mostrar lo que tenemos. Podemos empezar, por ejemplo, con un tema que yo creo que no es nada complicado, el turismo. China es el país que mayor número de turistas envía al mundo. México tiene una aerolínea que llega a China. Ya hay, por ejemplo, a nivel de gobierno, la política de una visa. Si el ciudadano chino tiene visa para un país, le vale para todos los países de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué no se piensa en crear un tour que incluya México, Colombia, Perú y Chile, digamos en orden, ¿no? De norte a sur? Podemos empezar, ¿no? Integrándonos por allí. Eso ya es también función del sector privado.
y yo creo que es lo que puede hacer, ¿no?, la Alianza del Pacífico en el futuro va a depender más de lo que pueda hacer el sector privado. El gobierno o los gobiernos, como mencionaba, van más hacia el aspecto de las divergencias procesales. Las coincidencias de intereses son por parte del sector privado. Muchas gracias. Muchas gracias. Unas críticas, observaciones. Nos hemos quedado sin tiempo, pero esta ha sido una discusión excepcionalmente interesante y oportuna, creo. Muchas gracias, muchísimas gracias a nuestros excelentes panelistas. Y de parte de los organizadores, el Diálogo Interamericano, East Consulting y la Cámara de Comercio Peruano-China, me gustaría agradecerles su presencia otra vez. Esperamos que se una a nosotros para futuros eventos sobre este o otros temas. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, que estén bien. Adiós. Adiós, hasta luego. Hasta luego.